Análisis jurídico, mirada crítica y sin rodeos para entender lo que está realmente pasando en el país. Esto es ¿En qué está Chile?, donde la verdad se examina y las ideas se enfrentan. Comenzando ahora, solo por Mises TV. ¿En qué está Chile? ¿En qué está Chile? Es la iniciativa de Mises Conosur que nos convoca a este espacio de diálogo, de reflexión, de conversación, y hemos optado en esta ocasión por traer a un representante del corazón de Chile. Dígase lo que se quiera, Santiago Centro y la comuna de Santiago es el rostro internacional, no solo como centro de impulsión política y administrativa, sino que además como cuna de esta ciudad y de este país. Y a un Nobel concejal de esta última elección de concejales que constituye la camada nueva que ha formado parte de este organismo que convoca a la Municipalidad de Santiago. Nos referimos a don Luis Maquena Irarrázaval, Nobel abogado también, que nos acompaña en esta tarde y que tiene además nombres muy singulares para la historia nacional de Chile. Se me viene en mente Juan Maquena. Oye, un gusto estar aquí siempre conversando estos temas tan interesantes. Gracias por la invitación, Jaime. Así que dispuesto aquí a que tengamos una buena conversa. ¿Cuál es tu relación con Juan Maquena, con Benjamín Vicuña Maquena, con Luis Calvo Maquena? Bueno, todos los Maquena que hay en Chile, al menos, son descendientes de Juan Maquena, el general Maquena, un gran prócer de la patria. Y de Vicuña Maquena comparto, si bien es pariente, no desciendo directamente de él, pero tenemos un interés compartido por la comuna de Santiago. Bueno, para quienes nos ven, Juan Maquena, de origen irlandés, llega a Chile primero al virreinato del Perú, trabajando con Ambrosio Higgins, y luego llega a Chile, es el fundador de la Escuela de Ingenieros del Ejército y tiene relevancia en las batallas de independencia de Chile y lamentablemente a consecuencia de Rancagua y el desastre que aquello significó y que determinó una tensión al interior de los patriotas, termina batiéndose a duelo con Luis Carrera en Buenos Aires. En una noche de junio, la primera justa determinó de que ni Luis Carrera ni Juan Maquena terminaran heridos. Los padrinos le solicitaron entonces que se pusieran en buenos términos, después de haber hecho el primer lance, que resultó en que ninguno de los dos terminó herido, pero Luis Carrera condicionó esa situación a que se desdijera Juan Maquena de lo que consideraba injurias a su familia, a la familia de Carrera, y Juan Maquena se negó a aquello, por lo tanto hubo un segundo lance que termina con un disparo en el cuello a Juan Maquena, quien termina fallecido en Buenos Aires. Y posteriormente es enterrado en Buenos Aires, y en la década del 50, de 1950, en una asonada civil contra el gobierno de Juan Domingo Perón, la iglesia donde se encontraban los restos de Juan Maquena fue quemada. En consecuencia se perdieron lamentablemente esos restos, pero un homenaje a aquello, y seguramente a consecuencia de Juan como a consecuencia de Benjamín, estás ahora de concejal de Santiago. ¿Cuál ha sido tu impresión o tus primeras impresiones como concejal de la comuna? Mira, yo creo que la comuna, cuando la recibimos, estaba en un estado bastante deplorable. En materia de seguridad, teníamos autos que estaban sin poder salir a las calles, teníamos problemas de suciedad muy grande en la comuna, había mucho que hacer. Entonces era un desafío muy bonito el que decidí tomar al postularme a esta candidatura, y yo creo que en lo que llevamos de gobierno comunal hemos logrado grandes avances. O sea, en materia de seguridad, por ejemplo, pasamos de tener 300 guardias municipales a tener 900. Hoy día la comuna se pasa retirando la basura 2 veces al día en ciertos sectores, más que en cualquier comuna de Chile. Entonces, son pequeñas cosas que yo creo que ayudan a tener una comuna donde se vive mejor. Y esa es la postura que hemos tenido.
y yo creo que hay mucho por hacer todavía. En materia educacional, ustedes conocerán el caso del Instituto Nacional, que está en los top 10 en resultados PAES, en resultados de las pruebas. Hoy día está 360. Esto también fruto de... Me provoca mucho dolor. Yo soy exalumno del Instituto Nacional, fui presidente del Centro de Alumnos y luego presidente del Centro de Exalumnos del Instituto Nacional. Y el drama del término de la selección, por una parte, los SLEP, que yo creo que nos va a terminar dejando en slip, determina de que los baluartes de la educación pública chilena están en jaque mate en este minuto. Y eso supera naturalmente a la posibilidad que tiene el municipio. Hoy día menos, porque ya hicimos la entrega a los SLEP. ¿Y está funcionando el SLEP de Santiago? Está funcionando. Ya entró en vigencia desde enero este año el traspaso de los SLEP, entonces ya es menos lo que podemos influir nosotros desde la Municipalidad de Santiago, que yo lo encuentro tristísimo, porque aleja el sistema de los SLEP las decisiones de las comunidades, porque quien está más cerca son los municipios. Y también tiene algo muy de fondo esta reforma de Michelle Bachelet que a mi juicio destruyó la educación pública en Chile, que es el tema del mérito. Que se pierda como factor en la educación. El mérito te habla de algo que tiene consecuencias que las vemos hoy día. O sea, yo conozco y trabajé mucho tiempo, yo tuve muchos jefes que fueron exalumnos del Instituto Nacional. Julio Isamita, en su caso, en el Instituto de República, me tocó trabajar con él, fue ministro, una persona muy profesional, muy preparada. Con Giovanni Calderón también me tocó trabajar, también exalumno del Instituto Nacional. Entonces yo tengo mucho respeto por quienes salieron de esa institución y me da pena pensar hoy día que yo no estoy tan seguro de que en los próximos años vayamos a tener un ministro, un presidente que haya salido de las filas del Instituto Nacional. Y eso no es casualidad, es fruto de una mala reforma que tiene los focos mal puestos. En la idea de quitar los patines, o sea, no solo le quitaron los patines y le rompieron las rodillas al estudio de la educación pública. Y es muy triste. Efectivamente, el Instituto Nacional tiene 18 presidentes de la República, 36 premios nacionales. En consecuencia, el rescatar la educación pública básicamente es rescatar a Chile. Mientras no haya un rescate de la educación pública, vamos a estar en peñones en la decadencia manifiesta. Hoy día Santiago Centro se ve una ciudad y un sector de la ciudad que pareciera que está en proceso de recuperación. Cuéntanos, si puedes, cuáles son los elementos más importantes de este proceso de recuperación en que está empeñado el municipio y que supone además que intervengan aquellos actores que van más allá del propio municipio y que tiene que ver con empresas, que tiene que ver con modos de convivencia, que tiene que ver con recuperar el rostro central del país. Bueno, Santiago históricamente tuvo la sede de muchos bancos, de la ISAPRE, de la AFP, de las grandes empresas de Chile, tenían sus sedes en Santiago Centro. Y eso se fue perdiendo por las incivilidades, por la inseguridad. O sea, teníamos comercios que cerraban en la noche, esta tarde uno se podía quedar conversando, tomándose un trago. Hoy día eso se fue perdiendo. Entonces, con un lugar que los trabajadores no pueden salir después de las 6 porque se pone peligroso, eso se hace imposible. Entonces, parte de la pega que nosotros tratamos de hacer es hacer un llamado a que las empresas vuelvan, a que los negocios vuelvan a abrir, a que hayan condiciones de seguridad que permitan que más gente diga, oye, ¿sabéis qué? Yo quiero tener mi lugar de trabajo, mi empresa, mi emprendimiento en Santiago Centro, donde tenemos turistas por millones todos los años. Entonces, la pega es, por una parte del municipio, facilitar los trámites, por ejemplo, que una patente de alcohol no sea un misterio cómo funciona. No tener, porque nos pasaba mucho que contribuyentes nos decían, oye, yo no sé qué ha pasado con mi patente. Yo lo pago todos los meses, no tengo ni una multa y no me la renuevan, no la ponen en votación en el consejo. Y ahí nosotros hicimos una pega de ver, oye, ¿por qué esta patente no está llegando? Y la razón no queremos presumir mala fe, pero de repente no había ni una explicación lógica de por qué no se estaban dando los trámites. Entonces, esta permisología que impedía que los negocios hicieran cosas en Santiago, estamos combatiendo para terminarla. Hoy día tenemos trámites online, que es una cosa que uno diría hace 20 años debiese estar esto. Pero la realidad es que hay muchos trámites que no se habían logrado digitalizar de buena manera y hoy día estamos avanzando en ese sentido. Estamos generando nuestra propia aplicación, por ejemplo, de seguridad, como el SoSafe, pero uno propio de Santiago que tiene el recorrido de los camiones de basura. Entonces, son unas pegas que se está haciendo por una cantidad de frentes tremendo, pero que es ordenar una comuna. Tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo, no estamos trabajando por una comuna limpia, una comuna segura, una comuna que facilite el trabajo y no lo impida, que los trámites sean, el municipio sea una ayuda para sacar cosas adelante, no un freno, porque la realidad hoy día es que, y lo dicen los emprendedores en todos lados, no solo en Santiago, un problema nacional,
de que el Estado no está ayudando a que las cosas se hagan, sino que es una traba a que las cosas se hagan. Lo vemos con ¿cómo se llama? El Consejo de Monumentos Nacionales, Sí, que claro. llega a tener 900 días de demora en ciertos trámites. 900 días, en que no hay manifestación de la autoridad. Yo soy de la idea en esto de que cuando, por culpa de la autoridad, uno no puede hacer algo, que opere el silencio Administrativo. positivo. Si la autoridad no me dice que no puedo hacerlo, entonces se puede hacer. Para que tengan una presión para actuar, porque realmente los tiempos de la administración pública son insostenibles. Y eso es un diagnóstico bien compartido. El silencio administrativo, para quienes no escuchan, no es sino un instrumento jurídico administrativo que determina que si la autoridad no se pronuncia dentro del lapso razonable que establece la ley, se acusa formalmente el silencio y si la autoridad no responde se entiende aprobado la solicitud, el permiso de que se trate en lo particular. Habría que reducir los plazos a nivel legal a efectos de que el silencio administrativo fuera incluso mucho más intenso. Han habido iniciativas público-privadas, se acaba de terminar de pintar las 4 fachadas de Plaza de Correo Armas. Central, del Teatro Municipal. Así es. ¿En qué está la recuperación patrimonial de Santiago? Mira, yo creo que aquí hay un cambio de paradigma bien interesante, porque con Iracy Hasler y el Partido Comunista en la administración anterior, lo que pasaba es que el privado se veía como un enemigo. Entonces la idea de hacer una cooperación con una empresa privada, como en este caso creo que Easy estaba metido, la marca Pintura habían metida. Entonces era una serie de instituciones privadas que se ponían con cosas que nos permiten a los municipios sin recursos hacer avance bonito. El doctor Simi, por ejemplo, se puso con el árbol de Navidad que volvió a la comuna de Santiago con un pesebre muy bonito. Y eso habla de poder hacer cosas con los privados, que los privados no son un enemigo, que nosotros tenemos que saber trabajar con ellos, saber aprovecharnos de ellos, con los recursos que ellos tienen en una relación mutuamente beneficiosa. Y eso debiese llevarse a más ámbitos de la administración. O sea, el tema de la salud, por ejemplo, que hoy día tenemos hospitales con quirófanos vacíos que no operan, mientras que las clínicas operan, funcionan, las clínicas privadas, pero hay una resistencia política de que los privados son un aporte. Esta idea de que el privado es el enemigo, el empresario que se quiere hacer rico a costa de todos nosotros, y yo creo que está cambiando. Y hemos visto ciertas señales, y al menos en Santiago se busca dar esa señal de que si trabajamos en conjunto en el privado podemos lograr cosas que no podríamos por nuestra cuenta. Al menos sin endeudarnos como pasó en la administración anterior, que nos dejaron con unas deudas tremendas, parecido a lo que enfrenta este gobierno. Nosotros, las primeras votaciones que tuvimos en Santiago, tuvimos que aprobar una modificación al presupuesto por 21.000 millones para poder pagar las deudas. 21.000 millones de que pesos. uno habla de estos números y se pierde un poquito. Sí, claro. Porque esto es municipio, no estamos hablando a nivel de la ¿Y administración central. esta deuda era una deuda de arrastre que venía de la administración Hasler? Esta deuda era compromisos que había asumido la administración Hasler en que no había podido pagar. Por ejemplo, en educación teníamos que, teniendo una matrícula mucho más baja, menos alumnos, o sea, menos ingresos que recibía el municipio, habían contratado más gente, llenado de operadores políticos. Entonces, ¿qué pasaba? Que no teníamos para pagar las cotizaciones previsionales. Nuestra primera votación fue para poder pagarle los sueldos y las cotizaciones previsionales a nuestros profesores. Esa es la realidad que nos enfrentamos en Santiago. Y entonces, a uno le gustaría hacer muchas más cosas las que se pueden hacer, porque también hay que entender que los recursos son escasos y hay que saber priorizar y ver dónde están las prioridades. Y ahí nosotros hemos sabido decir, oye, quizás el desfile drag que se hacía antes, hoy día no lo vamos a hacer porque tenemos otras prioridades. Queremos que hayan autos de seguridad. Un auto por cada barrio de la comuna. Son iniciativas que uno ve dónde pone las prioridades. Y nuestras prioridades hoy día son seguridad principalmente. Luego, A 800 me decías que había. 900. 900. Triplicamos la cantidad de guardias y sigue siendo poco. Porque una comuna que ha crecido como ha crecido Santiago, el tener pocos guardias por habitante es un problema. Y también esto no se suple solamente con guardias municipales, porque todos sabemos que las facultades que tienen no son muchas. O sea, No, son bastante bajas. y nosotros tenemos barrios que son muy complicados. ¿Cuáles son los barrios complicados? Bueno, hoy día tenemos Makes, que se ha hecho una operación bien grande por mejorarlo, con el tema del cierre perimetral, que el control de los accesos. Y hoy día eso los vecinos nos agradecen mucho. Un barrio que hoy día la gente puede ir con sus niños, con tranquilidad, sin tener que estar preocupado de esconder el teléfono. Que no sé si recuerdan, pero hace unos meses, o sea, antes de que iniciaran estas actividades, era como un mall del comercio ambulante. Sí, absolutamente. Con 3 filas por cada calle, calles tomadas en que no podía pasar una ambulancia, gente no podía acceder a sus negocios, la gente pagando patente al municipio, además. O sea,
haciendo las cosas como corresponde, pagando un arriendo en un centro comercial, pagando la patente, y resulta que tenía fuera de su local alguien que vendía sin boleta, que vendía ropa falsa, que vendía medicamentos. O sea, nosotros tenemos gente que vende medicamentos que no tenemos ni una certeza de que se le está entregando. Y es un abuso porque adultos mayores No, que... y además incluso medicamentos que requieren retención de Sí, pues con receta receta. médica, claro. Entonces, yo me fui una vez y me acuerdo que me llamó mucho la atención un stand que había el vendedor con chaleco antibala y vendían armas, riflapostones, cuchillos, machetes, que es una cuestión de media de comando, de guerrilla, el look del local, en la calle por lo demás. Y uno dice, ¿cómo esto está permitido? Con gas pimienta, y ahí se vendía. Y eso es lo que uno ve a simple vista. Pero más allá de eso, se vende de todo. ¿Y estos operativos se siguen haciendo con manera regular? Porque una golondrina no hace... Totalmente de acuerdo, Jaime, y lo que ha diferenciado este municipio es que no son operativos puntuales, es un trabajo constante. De partida hay obras permanentes, como son las rejas. Eso ya te cambia el escenario completamente, porque ya no pueden entrar las carpas gigantes, no se pueden poner con la cantidad de mercadería, se ponen igual, y eso es un combate que se hace día a día. No es como, no sé si recuerdan en la administración de Iracy Hasler cuando inauguraron este arco chino, Sí. que se limpió y se sacó muchos estoldos azules y duraron 24 horas. Y al día siguiente salió las noticias con dron cómo estaba exactamente igual. Y ella anunció con bombo y platillo que el comercio ambulante había abandonado el sector de la comuna, pero la realidad era que fue para el punto de prensa, fue para el show mediático, pero en la práctica no cambió nada. Nosotros estamos tratando de que esto sea permanente. Y por eso también va el aumento de guardias municipales. Porque teniendo los 300 que teníamos, que No, eso 300 que mínimo. tienen turno, tienen horario, tienen licencias médicas, tienen que estar en otro punto de la comuna, tienen que responder a incidentes particulares. Entonces es difícil tener a alguien de punto fijo. Y ahí también entra la idea de la cooperación público-privada. Nosotros estamos coordinando con los comerciantes establecidos para que también pongan de su parte en el tema de la seguridad. Nosotros decimos, oye, nosotros ponemos 4 guardias para este sector. Ustedes podrían ayudar con uno entre todos los comerciantes que no es un ideal, porque no dice ser necesario, pero la realidad presupuestaria de la comuna y de seguridad del sector lo ha necesitado así y muchas veces han estado muy dispuestos a aportar y poner de su parte. ¿Han considerado positivamente esa posibilidad los vecinos de colaborar en los temas de seguridad? Porque, entendámonos, la seguridad... No es el rol del vecino. Claro, pero el vecino no puede abstraerse, tiene que ser un colaborador activo en la seguridad, porque tú y yo sabemos que colaborar al riesgo es una manera de colaborar a la inseguridad. Claro. Por lo tanto, el que el vecino se comprometa o tenga un vínculo, más allá del teléfono de denuncia, con la comuna, te multiplica los ojos, en definitiva. Claro. Y eso permite una colaboración activa de los vecinos, porque en materia de seguridad, eventualmente siempre se ha mirado esto desde la perspectiva de la autoridad, que debe asegurar un entorno seguro. Pero si los vecinos tienen espacio de colaboración, como lo que tú me estás señalando, ponerlos de acuerdo para que tengan un guardia más, me parece altamente positivo, porque en la medida en que haya más gente preocupada de su entorno próximo, tienes más posibilidad de cambiar la cultura de ese entorno. Y al mismo tiempo hacer al vecino partícipe en la seguridad, por lo tanto protagonista, no en la lógica de mirar el riesgo, sino que en la lógica de evitar el riesgo. Por lo tanto, desde el punto de vista de un paradigma, la colaboración social en materia de seguridad creo que es una cuestión que es particularmente importante porque tú transformas a los vecinos en protagonistas de su propia convivencia. Estamos aquí en Mises Conosur, en este espacio de conversación con este Noel, con mucha energía, concejal del municipio de Santiago. Seguimos en un momento. Bueno, y de esta manera, Bitoco, dejamos a todas las pymes del país pagando 0 impuestos. ¿Qué tal? Me parece maravilloso. Y otra cosa que me parece maravillosa es el programa de becas del Instituto Mises Conosur para programas introductorios de diplomados sobre economía, ciencia política, historia, escuela de negocios, escuela de cine y liderazgo. Ha sido todo un éxito el programa. Ingresa a misesconosur.org y postula y solicita tu beca. Nuestro propósito es que cada chileno tome al menos un curso con nosotros, porque además sabemos que luego de tomar un curso irás por más. Y como dice nuestro querido profesor, Nos vemos en clases.
Hay grandes temas nacionales que van a ser objeto de discusión profunda, intensa, ideológica. La ideología del drama que tiene es que muchas veces deforma la realidad. Sobre el proyecto de ley de reconstrucción del actual gobierno y el impacto que eventualmente puede tener dicho proyecto en las rentas municipales. Y por otro lado, o conjuntamente con aquello, está el régimen de contribuciones, que ha sido un modo eventualmente usurario a través del cual el Estado chileno sigue cobrando una especie de arriendo infinito a los ciudadanos propietarios. Concejal, ¿cómo ve usted la realidad en torno a estos tópicos que estoy enunciando? A mí me complica mucho el tema de las contribuciones, porque efectivamente puede haber un impacto para las finanzas municipales, porque como sabemos las contribuciones van a financiar el Fondo Común Municipal, pero yo tengo un problema de fondo con las contribuciones. Yo creo que son un impuesto profundamente injusto. En Chile no pagamos poco impuestos. Pagamos impuestos cada vez que compramos el pan, cada vez que llenamos de benzina el auto, cada vez que recibimos el sueldo. Constantemente estamos pagando impuestos. Toda una vida para comprarse una casa, que es el sueño de la casa propia, que es tan chileno que siempre se ha tratado de impulsar. Y resulta que uno no es tan dueño de la casa si es que tiene que pagarle un arriendo al Estado toda la vida por una plata que ya tributó. O sea, los impuestos al patrimonio yo me pongo siempre y lo hago más allá del tema de la edad de los 65 años, más allá de los grandes patrimonios, más allá del valor de la propiedad. Yo creo que es algo injusto, esencialmente injusto. Entonces, el pensar ya, pero necesitamos la plata, para mí no es argumento suficiente, porque es un impuesto que yo soy de la idea de eliminarlo por completo. Eso, veamos la gradualidad, veamos el plazo, veamos cómo compensamos a los municipios. Hay que ponerse creativo en cuanto a cómo se puede hacer operativo esto. Pero yo creo que la discusión de que si es un impuesto justo o no un impuesto justo no se está teniendo. Porque uno escucha a ciertos personajes políticos que dicen, no, pero es que la gente que gana más puede pagar más. Claro, pero es justo que paguen por una cosa que les costó toda la vida y que ya tributó por platas que ya ellos financiaron en el funcionamiento del Estado durante años con esos tributos. Yo creo que no. Y es una discusión que me gusta que se tenga, que se abra esa puerta, porque es bien de fondo la discusión. Estamos de acuerdo en el principio. El punto ahora es cómo se generan las compensaciones para efectos de que no se vea tan sustantivamente afectado eventualmente el presupuesto municipal. Bueno, ahí el proyecto de ley considera compensaciones hasta, no recuerdo los números, pero un porcentaje importante que se saldría del presupuesto general de la Nación para compensar a los municipios. Ahí, si se extiende este beneficio, las compensaciones tendrían que ser mucho mayores y tendríamos que pensar en un financiamiento distinto que hoy día no está en la discusión, porque estamos hablando solamente de los 65 años hacia arriba. Pero yo creo que me gustaría tener esta discusión y tampoco tiene que ser para mañana. Tampoco estoy diciendo que eliminemos esto, pero pensar que va a ser gradual, puede ser por tramo etario y llegar hasta un punto el día de mañana en que no hayan contribuciones o sean muy reducidas. A mí me gustaría avanzar en algo así. ¿El fondo municipal del municipio de Santiago subsidia a otros municipios o no? El Fondo Municipal de Santiago subsidia a otros municipios. ¿A cuáles municipios subsidia? Subsidia. ¿O alguno de ellos? Yo creo, no tengo el detalle, pero yo tengo entendido que el fondo subsidia a todos los municipios de bajo ingreso, le llega algún porcentaje, no están dirigidos municipio contra municipio. Correcto. ¿Y Santiago es una zona que paga altas contribuciones en general, medianas Sí. o bajas? Porque Santiago tiene muchos rostros, no es solamente el rostro del casco histórico. Claro. Hay un rostro social muchas veces En escondido. Matasur. En Matasur, por ejemplo, y otros más, digamos. Sí, hay varios barrios que no son tan conocidos, porque uno piensa en Santiago, suele pensar en el casco histórico. Exactamente. Pero efectivamente hay muchas viviendas que están excluidas del pago de contribuciones, pero hay muchas que, de hecho, tuve un escándalo el año pasado porque los avalúos fiscales estaban muy inflados. De Santiago Centro, de cuando Santiago era de las zonas más cotizadas de Latinoamérica, llegó a ser en un minuto, ciertos sectores del casco histórico que hoy día no es la realidad. Entonces el avalúo fiscal estaba considerando precios que no eran reales, lo que hacía pagar contribuciones más altas de lo que corresponde. Efectivamente. Mira, yo tengo que confesarte que yo estoy muy molesto con el alcalde por la transformación de Bandera nuevamente en calle. Creo que una forma civilizatoria es la constitución de paseos públicos.
y Bandera, que roza por una parte a la calle Nueva York, por otro lado está a un costado de la Corte Suprema y los Tribunales Superiores de Justicia. Está el modelo de desarrollo que se pretende hacer en la ex Bolsa de Santiago. ¿Cuál es el problema de fondo que determina de que en la calle Bandera, que se llama Bandera porque ahí se hizo la primera bandera de la Patria Nueva, vuelva parcialmente a ser calle de buses y vehículos? Bueno, principalmente que ese paso bajo nivel de Bandera permite conectividad entre dos sectores grandes de la comuna que hoy día está muy limitada y también involucra una inversión que se hizo en su minuto para que ese paso bajo nivel pudiera pasar el transporte público, porque requiere una altura especial y eso no se puede en cualquier parte de la comuna. Entonces teníamos este lugar donde se invirtieron varios millones de dólares para que pudiera pasar el transporte público conectando dos áreas de la comuna que como está medio cortado por la Alameda de cierta forma, permitía este paso. Entonces la decisión fue más bien técnica en cuanto al uso de la red de transporte público de buses de Santiago que se necesitaba, porque está cortado. Efectivamente a mí también me duele un poco ver que un paso peatonal tan bonito, yo también trabajé en el Congreso mucho tiempo y me tocaba caminar por ahí desde el metro todos los días, ver que se pasa a ser mitad peatonal, mitad transporte público, no es el ideal, pero yo creo que era una necesidad de la comuna y así lo ha manifestado el alcalde y en ese sentido nosotros hemos apoyado la decisión, pero también pidiendo que se mantenga la parte peatonal y se trabaje para que haya espacios bonitos y efectivamente es un barrio que está mejorando mucho. O sea, con el proyecto de Territoria, que no sé si la gente lo conoce, pero Territoria es de los dueños del MUT. Efectivamente, el mercado urbano toda la... Están haciendo inversiones muy grandes en la comuna de Santiago, Sí. que también nos llenan de esperanza. Por ejemplo, a Torre Enel van a crear el mercado urbano Santa Rosa, Efectivamente. que va a ser una versión del MUT en Santiago Centro. El edificio de la Bolsa lo mismo, con comercios, con restaurantes, con tiendas de alto nivel. Entonces, yo creo que son señales muy bonitas y muy positivas de que hay cosas que hacer en Santiago y que la gente tiene que volver a la comuna. Entiendo de que hay proyectos de reconversión de oficinas, de edificios de oficinas, a ser transformados en edificios habitacionales. Sí, muy interesantes esos proyectos de reacondicionamiento porque hay mucho espacio libre y hay un déficit habitacional importante. Entonces, las decisiones creativas de reconvertir esos espacios a mí me gusta mucho. De hecho, yo trabajé en una empresa que se dedica al flipping inmobiliario, que es la reconversión de espacios antiguos y los dejan como nuevos. Y en este caso, no solamente es flipping, sino que es una reconversión que a mí me parece muy positivo porque el estar a 2 cuadras de la Moneda, estar en barrio bonito, barrio histórico, cerca del teatro, ese tipo de cosas vale mucho. Entonces, como poder vivir en ese entorno es un privilegio y hoy día son oficinas que están prácticamente abandonadas, muchas. Me parece que va en la línea correcta y es para donde avanzan las ciudades del mundo. Se hace en Madrid, se hace en Londres, en distintas ciudades que vemos que Nueva York también tiene barrios enteros que eran industriales, reconvertidos a habitacionales y hoy día son focos de emprendimiento, de negocio, de gente viviendo. Entonces le da una segunda vida a la ciudad que yo creo es muy positivo. La relación entre los concejales y el alcalde, los concejales como cuerpo colectivo que cogobiernan o dan los quórum necesarios en materias que son sometidas a su conocimiento, determina un cierto trabajo en comisiones. ¿A qué comisiones pertenece usted? En Santiago tiene la particularidad que todos los concejales participan de todas las comisiones. Bien. Dependiendo de los temas que hay en tabla, pero todos los concejales están en todos los... Yo presido un par de comisiones. Yo presido la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, que es un tema que me apasiona harto, y la de Normativa y Gestión Comunal, que esa me la dejaron como único abogado del Consejo, que es más administrativa, pero también tiene harto de más pega de abogado. Entonces me sienta bien, y también soy vicepresidente de la Comisión de Seguridad. Muy bien. En la Comisión de Turismo, ¿cuáles son los temas que están hoy día en carpeta? Hoy día estamos preparando nuestro plan de turismo comunal, que está medio pendiente. Entonces estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, estamos trabajando con otros organismos del Estado, para hacer de Santiago un polo turístico que ya lo es, pero potenciarlo, hacer recorridos culturales, seleccionar lugares que queremos motivar dentro de la comuna, trabajar temas de seguridad, por ejemplo, el Cerro Santa Lucía, que el resto del mundo nos vea como un destino turístico seguro, porque hemos tenido señales muy malas internacionalmente, ¿no? Sí, absolutamente. Que, por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su minuto
recomendaba no visitar El centro de Santiago. el centro de Santiago. Imagínate lo que es para el turismo que diga un organismo como ese, que no afecta solo a Estados Unidos, esas son señales internacionales, que te digan Santiago Centro es peligroso, el mercado central es un lugar peligroso. Eso tenemos que trabajar por revertirlo, tenemos que comunicarlo bien, tenemos que tener espacios más bonitos, espacios más limpios. En la limpieza, yo lo reitero harto, pero no es por gusto, no es porque sea un maniático de la limpieza, pero eso comunica algo. La teoría de los vidrios rotos, que cuando uno tiene un espacio que está bien mantenido, no llama a la incivilidad, como si lo hace un lugar donde es autoabandonado, con los vidrios rotos, que llaman a que se puede grafitear ahí, porque nadie está fijándose, nadie está mirando. Entonces yo creo que, y una teoría que también lo mencionaba harto en campaña el alcalde Desbordes, que yo creo que es la línea que debemos tomar, porque el orden visual afecta en la seguridad, afecta en la vida de los vecinos muy profundamente. La teoría del vidrio roto, que es una teoría criminógena, es una teoría propia del área penal, del derecho penal en particular, que surge como estudio sociológico en Estados Unidos y que dio cuenta de 2 vehículos colocados en lugares distintos en Nueva York y cómo esos vehículos dejados en abandono, uno en un lugar de complejo desde el punto de vista de la seguridad y otro en un lugar seguro, determinaron de que el que estaba en el lugar complejo quedó completamente desarmado en menos de una semana y el otro que estaba en un buen lugar también terminó en iguales condiciones, y en ambos casos el que un vidrio se rompa y no haya quien lo repare determina que en poco tiempo todos los vidrios van a estar rotos. Eso quiere decir en términos prácticos que como un pequeño fuego hace un gran incendio, el punto de fondo es atacar el pequeño fuego antes que nos consuma todo. Eso guarda relación a la teoría del vidrio roto. Es más fácil enfrentar las incivilidades menores que cuando está instalado el tren de Aragua. Efectivamente. Entonces, cuando hay alguien tomando en la vía pública, alguien grafiteando, eso es abordable por un funcionario de seguridad del municipio. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se convierte en una fiesta clandestina, miles de personas, comercio ilegal, y empieza a escalar, y después tienes bandas internacionales de criminales instaladas en la comuna, ahí no es poco lo que pasa en el municipio. Entonces, entender dónde están los lugares donde nosotros podemos hacer la diferencia, por muy pequeña que parezca. Y el orden de la comuna, y la limpieza, el preocuparse de las incivilidades menores va más allá de la incivilidad menor. Ese es el punto. Había mucha prostitución en la Plaza de Armas. ¿Cuál es la condición en que está hoy día? La prostitución en la Plaza de Armas es histórica y yo creo que es un problema que no va a solucionar de la noche a la mañana, pero yo al menos, y esto es experiencia visual, no tengo números ni data al respecto, pero ya no se ve lo que se veía hace 3 años atrás cuando uno paseaba por ahí y era muy vergonzoso porque se veía gente ejerciendo el comercio sexual a simple vista, en sostenes, en prendas muy llamativas. Eso hoy día no se ve, al menos. Porque también ha habido un copamiento por parte de personal de seguridad. Tenemos la caseta de carabineros que está instalada en la Plaza de Armas. Entonces se ha hecho un trabajo en ese sentido de llenar esos espacios y llenarlos de cultura también. Nosotros tenemos muchos conciertos en la Plaza de Armas. Bien. Y ese tipo de cosas van haciendo que se desplace este tipo de incivilidades. Bien. Y también hay otros puntos. La administración anterior subvencionaba el comercio sexual. Entregaban condones. Son cosas que... Bueno, lo que pasa es que da la impresión de que hay una corriente política en Chile instalada que promueve la vulgaridad como modo de relación natural. Es parte de la política de cierto sector de izquierda, las cosas feas, las cosas que... Hacen un culto a lo feo, a lo malo y a lo vulgar. Es impresionante. A mí me tocó en campaña también, caminando por Yungay, que yo estaba caminando de vuelta de comer con vecinos y me topo con una calle, en un desfile y organizado por la municipalidad, y había un stand de la Asociación de Trabajadoras Sexuales del Caribe. Una asociación que la dirigente tenía fotos con la alcaldesa Iracy Hasler, que participaba en las actividades municipales, y uno se ríe, pero de verdad era muy llamativo. Yo decía, pero ¿qué mundo estamos viviendo en que uno de las personas las organizaciones con las que nosotros trabajamos sea una organización de trabajadoras sexuales? ¿Qué estamos promoviendo? Y esa era la realidad que existía. Y también teníamos charlas de género, teníamos una serie de cosas que no tenían ningún sentido, con fondos municipales y con fondos municipales no menores, en que teníamos gente contratada cuyo único trabajo era hacer charlas de este tipo de cosas. ¿Ha debido enfrentar una organización profunda del gasto del municipio de Santiago?
El gasto se ha trabajado mucho, se ha desvinculado a muchas personas, se ha hecho un trabajo por ver qué es lo que realmente necesita y priorizar. Priorizar es la clave de esto. Nosotros necesitamos tener estas charlas que le digo yo, pero sí necesitamos que haya más guardia, sí necesitamos que los colegios estén funcionando bien, hoy día menos, ya que se los traspasamos al SLEP, pero se ha enfocado en eso y por supuesto han habido despidos importantes. Hay que recuperar la señalética de Santiago Sancho particularmente, está llena de stickers. Hay un tema con los stickers muy profundo que molesta mucho a los vecinos. Muchísimo. Y organizaciones que se dedican a salir a llenar de stickers en la comuna y es muy lamentable. Bueno, ahí yo creo que tiene que elevarse el régimen de multa. Los productores de stickers tienen que ser individualizados donde se encuentran. No se pueden producir en Chile stickers que no tengan la determinación del productor del mismo para efectos de perseguir la responsabilidad extracontractual en los casos en que el sticker esté puesto en señaléticas. Claro. Yo creo que es una manera... Proyecto ley ya. Claro, pero que lo puede empujar el municipio, porque recuperar la señalética no es solo un tema visual, nos permite saber dónde estamos, ubicarnos, Claro. determinar en qué calle estamos, porque si no estamos además pendientes del celular para tener que ver incluso en qué calle estoy. Es un absurdo. Y la señalética de Santiago por años fue de las mejores señaléticas que a nivel internacional. Por la calidad de los metales que se usaban, las pinturas, etcétera. Entonces eso es una iniciativa que podría liderar eventualmente el municipio. Así en Mises Conosur estamos con un Nobel concejal de la nueva camada de concejales, un concejal que además tiene vínculos con la historia política nacional, vínculos muy importantes con personajes muy importantes. En consecuencia, este espacio se ve recreado por quien ha tomado la bandera de representar a vecinos en la comuna de Santiago, teniendo además este vínculo histórico nacional que renueva, en consecuencia, la sangre matriz que nos transformó en este país. Seguimos en un instante. ¿Qué es realmente el Medio Oriente y cómo se explican sus conflictos actuales? Para entenderlo, no basta con mirar el presente, hay que volver al origen y hacerlo desde el estudio y las experiencias directas en la región, a la Arabia preislámica, al surgimiento del Islam como religión y como orden político, y a las primeras divisiones que marcaron su historia. Hay que comprender también quiénes habitan esta región: árabes, persas, kurdos, sus culturas, sus diferencias y las alianzas y rivalidades que se han formado a lo largo del tiempo. Vamos a recorrer las cruzadas, los grandes imperios y la intervención del Occidente que redefinió fronteras y equilibrios de poder. Y desde ahí podremos interpretar el presente, el terrorismo, los conflictos entre estados y las tensiones ideológicas que siguen marcando al Medio Oriente hoy. No como hechos aislados, sino como el resultado de procesos históricos muy profundos. Si quieres dejar atrás las explicaciones superficiales y comprender realmente una de las regiones más complejas del mundo, este curso es para ti. Soy Milka Osbe, la profesora de este curso, y te dejo invitado a Conflictos en Oriente Bello, que comenzará el 12 de mayo. Recuerda que en la página de misesconosur.org puedes encontrar tus becas. Te veo ahí. Mises Conosur, buenos días. Hola, ¿de verdad puedo estudiar con una beca? Sí, y no estás sola. El talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Eso se acabó. Si tienes ganas de aprender, ya tienes lo más importante. Lo demás lo ponemos nosotros. Este instituto no vino a adaptarse al sistema, vino a abrir puertas donde antes había muros. Aquí nadie se queda afuera, nadie. El dinero deja de ser una barrera. Ingresa al programa de becas del Instituto Mises Conosur, porque nuestro propósito es que cada persona adquiera mejores herramientas para su vida, forje su prosperidad y sepamos identificar dónde están las ideas que crean prosperidad. Cuéntanos quién eres y hasta dónde quieres llegar. Este marzo puede ser el comienzo de algo grande, un nuevo camino, una nueva etapa. Nosotros ponemos las herramientas, tú pones la decisión. Estudia a tu ritmo, a tu hora, sin dejar lo que más importa, porque formarte no es solo aprender,
es tomar mejores decisiones, es cambiar tu historia y también el país en el que vives. Postula al programa de becas del Instituto Mises Conosur, porque el talento no puede seguir esperando. Nadie se queda afuera. Este es tu momento. Tómalo y nos vemos en clases. Ya estamos de vuelta junto al gran Jaime Llanzana para preguntarnos en qué está Chile solo por Mises TV. Hay un gravísimo problema pendiente en el municipio de Santiago que ha importado la eventualidad de administración desleal, la eventualidad de lesión enorme, un perjuicio evidente en una cantidad de dinero que es francamente insólita, para la eventualidad de una compra de una clínica que entendemos a nivel de opinión pública de que es un lugar que tampoco cumpliría el objeto para el cual el municipio se encuentra obligado, que es el fenómeno conocido como la compra de la clínica de Sierra Bella. El punto de fondo, más allá de los accidentes, de las causas que hayan dado lugar a esto, es la falta de ambiente de control respecto a la administración de bienes públicos y en este caso de bienes municipales. ¿Qué ha pasado, concejal, con Sierra Bella? Bueno, Sierra Bella, un caso dramático en que una clínica que una empresa había comprado por 2.000 millones de pesos, al mes se la vendieron al municipio de Santiago por 8.000. Un contrato que para todos los efectos firmado por la alcaldesa, que pasó todos los filtros. También un tema de que la diputada Carol Cariola en su minuto le comentaba por WhatsApp a la alcaldesa: oye, hay una clínica que puede servirle. Entonces, todo esto está rodeado de un manto de duda y de irregularidad muy grande. Y a mi juicio, lo más grave de esto, nosotros desde el municipio hemos hecho todo lo posible para que no se efectúe esta compra con la administración del alcalde Desbordes, porque no tiene ningún sentido pagar, y esto la gente en sus casas lo entiende, una cosa que vale 2.000, estamos pagando 8.000 millones de pesos. Es muchísima plata en algo que no nos sirve como un CEFAM, que es lo que estaba pensado originalmente, cuando hay tanta irregularidad. O sea, se filtró en su minuto informes de la PDI en que habían conversaciones entre los tasadores, 3 tasadores distintos, con un funcionario de la municipalidad, que preguntaban en el grupo: oye, ¿y cuánto era el monto que había que llegar? No, 8.000 millones. O sea, concertado entre los tasadores podría haber estado. Imagínate el nivel de irregularidad. Y no solo eso, sino que los tasadores comentando, oye, se preguntaban en WhatsApp con otra persona, a alguno de los tasadores: oye, ¿tú estuviste metido en esto de la clínica Sierra Bella? Y él respondía: sí, pues, por eso cambié el auto. Imagínate todo el nivel de duda que hay, y son recursos de todos los chilenos, o sea de todos los, al menos de los vecinos de Santiago. Son recursos municipales que se están gastando y que nosotros hemos presentado todas las figuras jurídicas, todas las acciones que tenemos en materia civil, en materia penal, pero pareciera al estado de la causa hoy día que vamos a tener que pagar esas 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos que podrían destinarse a tantas otras cosas, y nosotros vamos a tener que pagarlo por una clínica que no cumple las condiciones para ser un CEFAM, que vamos a tener que inventar qué hacer. Y la causa penal, la alcaldesa Iracy Hasler logró salir ilesa, por decirlo de alguna forma, de la causa, porque no hubo daño para el municipio en su minuto. Pero si efectivamente se hace esa compra, yo creo que uno puede argumentar. El daño patrimonial ahí está verificado. El daño patrimonial está clarito. Entonces yo creo que da para reabrir esa causa. Y nosotros, al menos yo como concejal, y yo sé que varios concejales también están en la misma línea que yo, vamos a presentar todo lo que podamos hacer para evitar esto y para que quienes actuaron de mala forma tengan consecuencias jurídicas, sean penales, sean civiles, porque no podemos jugar con los recursos de los vecinos de esa forma. 8.000 millones. Son 6.000 millones de diferencia. Y cuénteme una cosa, ¿esto ha determinado cuál es la situación actual entre el municipio y los eventuales vendedores de este inmueble? No, los vendedores están también jugando sus cartas jurídicas para forzar que se haga esta compra. A mí me llegó un correo bastante duro por parte de los dueños de la clínica diciéndome que si yo no forzaba que el alcalde hiciera la compra, iban a perseguirnos patrimonialmente a nosotros, que comprenderán que yo los 8.000 millones de pesos no los tengo como para cubrir ese monto. Pero están haciendo toda la jugada. Pero eso suena eventualmente a una amenaza. Es que cuando una amenaza de ejercer acciones legales que están en el ordenamiento... Bueno, van a tener que ejercerlas porque si no usted puede acusarlos de jactancia. Claro, y yo no tengo ningún problema que me demanden a mí por oponerme a esto. Yo
me mandan a mí, no tengo muchos bienes con los que responderles contra la compra de una clínica de 8.000 millones, pero yo voy a actuar en defensa de los vecinos y eso es hacer todo lo posible, y no te estoy diciendo nada fuera del marco de la ley, yo voy a hacer todo lo que la ley me permite para evitar esa compra, porque no corresponde. Y en el fenómeno de la compra, los involucrados fue el consejo, el alcalde de la época. ¿Cómo opera desde el punto de vista administrativo para que se autorice en estos términos una compra como se verificó con Sierra Bella? La compra de una clínica, por ser de un monto tan grande, tiene que pasar por la aprobación del Consejo Municipal. Y esa aprobación estuvo en su minuto, pero con antecedentes que... nosotros como concejales operamos en base a los antecedentes que nos presenta el municipio generalmente. Y si esos antecedentes no fueron tan exhaustivos a la hora de decir que la habían comprado y constaba en el conservador de bienes raíces que había habido una compra anterior con días de distancia por 2.000 millones, que te dice que eso no valía lo que decían que valía. Y cuando se tomaron conocimiento de esto, otros concejales levantaron la alarma, se hizo la denuncia a Contraloría, y ahí es donde empezó a operar esto de detener esa compra. Pero eso pasó por Consejo Municipal. Y hasta ahora el tema se ve confirmado en términos de la compra por la validez del contrato. El contrato cumple con todos los requisitos legales, lleva la firma de la alcaldesa. A efectos, a nivel jurídico, es una compra válida. Una compra en que los antecedentes se le presentaron al consejo, decían que podía servir para una clínica, cosa que no era real, y eso uno podría cuestionar si es que ahí habría información que invalide ese contrato. No, efectivamente, porque si no también los actuales concejales podrían deducir acciones contra el consejo que autorizó esto, a efectos de que se determine de dónde provino la información real o falsa que se tuvo en vista para la compra. O sea, es evidente que aquí hubo un conjunto de intereses, porque para que una cosa valga 2 y termine valiendo 8. La plusvalía más linda del mundo. O sea, claro, díganme dónde para ir a hacer el negocio. Y además que se verifica en perjuicio del erario municipal, porque el objeto para el cual serviría el inmueble no está habilitado para cumplir ese objeto. Incluso hubo declaraciones de actuales parlamentarios, recuerdo una declaración del diputado Winter, validando el hecho de que serviría para este objeto, y resulta que, conforme a lo que usted nos está señalando, tampoco serviría para una clínica en los términos en que se conoce a efectos de un CEFAM. Y eso no son opiniones mías, son las opiniones de los organismos técnicos que están encargados de este tipo de cosas. En Chile tenemos lamentablemente falta de ambiente de control. ¿Qué es lo que es el ambiente de control? El ambiente de control supone efectivamente las alertas tempranas respecto de la administración de fondos públicos. La administración desleal de fondos públicos constituye un delito en términos concretos. Para la evitación de aquello se requiere de auditorías previas, se requiere de ambiente de control, lo que supone controles cruzados al interior de la institucionalidad para efectos de evitar circunstancias como esta, porque en Chile, desde el punto de vista de la normativa, todas las normas en Chile, tenemos más de 21.800 normas dictadas, leyes dictadas de la recuperación de la democracia, y no puede ser que respecto a negocios tan evidentemente perjudiciales al erario municipal deban consolidarse simplemente por la licitud del contrato, sin considerar la lesión enorme, el patrimonio municipal y la falta de objeto respecto del negocio de lo que se trata en particular. O sea, yo creo que la herramienta, las acciones que nos entrega la ley se han intentado todas. Por parte del alcalde, las querellas se presentaron. Hoy día, con este antecedente nuevo, se pueden presentar cosas nuevas y yo creo que es el camino correcto. Nosotros, por nuestra parte, como concejales, tenemos una herramienta que es el notable abandono de deberes, que también lo presentamos contra la alcaldesa Iracy Hasler, y en ese caso no solo por el caso de la clínica Sierra Bella, sino por la mala administración de los fondos municipales con la deuda que nos dejó en educación, el no pago de las contribuciones, o sea, de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de educación. Entonces, nosotros tenemos muchas razones para pensar que hay un notable abandono de deberes por parte de la alcaldesa, y vamos a avanzar en esa línea, y eso también tiene consecuencias jurídicas de que ella quedaría inhabilitada para cargos públicos por 5 años, que siendo diputada le tocaría perder el escaño. Bueno, en estas materias se hace camino al andar, ¿o no, concejal? Así es, pues. Es noticia en desarrollo. Nosotros,
por nuestra parte estamos haciendo todo lo que jurídicamente nos permite el ordenamiento y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es que eso significa una demanda civil en mi contra, tendrá que ser nomás, pero yo creo que hay que cuidar la plata de los vecinos con todo lo que se pueda. Hoy día existiendo tantas necesidades en tantos ámbitos, a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional, el cuidar cada peso no solamente es un mandato jurídico, sino que un mandato ético. ¿Qué es la ética? Hacer el bien y evitar el mal. Por eso que la ética es permanente, a diferencia de la moral, que cambia con cada periodo histórico. La ética, en cambio, determina reconocer el bien y el mal y eso es un absoluto. En consecuencia, en la medida en que se ejerzan estas acciones, se cuide el patrimonio municipal, lo que se hace en términos prácticos es dignificar la política, porque la política no puede ser una fuente de negocio o de promoción social para efectos de la acumulación de poder económico, social, cultural o político respecto de servidores públicos. No, hoy día tenemos un trabajo muy grande. La política está, o sea, yo encuentro que está por el suelo. La gente, a mí cuando me quise dedicar a esto de la política, porque yo tengo un interés muy grande en participar de esto y sentirme un aporte para la comunidad, todos me decían, ¿por qué vas a hacer eso? Está tan sucio, está todo corrupto, está tan... Y es muy triste porque ¿qué pasa cuando nadie se quiere dedicar a la política? Llegan los peores. Llegan los que quieren dedicarse para beneficiarse. Y eso lo hemos visto históricamente, y ha habido una cantidad de casos en todos los sectores políticos, desde la extrema izquierda hasta la derecha, tenemos casos de corrupción muy graves. Entonces, hay un trabajo muy grande por hacer y eso yo creo que tiene que ver con auditorías, tiene que ver con revisar lo que se ha hecho. Y el gobierno de José Antonio Kast, al menos a nivel nacional, yo creo que está intentando ir un poco en esa línea, ver todo lo que hizo para atrás. Y tomarse la política en serio, tomarse la política como una opción de servir a Chile, no servirse a uno mismo. Y es la idea que al menos yo trato desde mi humilde posición de concejal de intentar avanzar en esa línea. Bueno, la política se construye desde las concejalías en Chile. La política también es pugna por el poder. Hoy día hay partidos políticos que tienen por delante elecciones de directivas. Así es. Que tienen renovación de sus cuadros militantes. En la UDI en particular, al cual es el partido político al que usted pertenece, ¿en qué situación está desde el punto de vista de la renovación o no de sus dirigencias? Bueno, nosotros tenemos elecciones internas a fin de este año. Se ha presentado la candidatura de Pablo Longueira, que a mi juicio yo creo que alguien que tuvo su momento en política de aportar, construyó mucho este partido en el que pertenezco yo. Yo hoy día estoy en la directiva también de la Unión Demócrata Independiente. ¿Qué función cumple usted? Yo soy tesorero nacional. Bien. Pero creo que también hay un tema de renovación de la política. Para mí, si es que la renovación de la UDI es la figura de Pablo Longueira, yo creo que hemos hecho mucho mal. Porque habiendo tantos talentos jóvenes, habiendo gente que lo está haciendo bien, yo pienso en figuras como Jorge Alessandri, hoy día presidente de la Cámara de Diputados, que es un tremendo diputado que ha hecho muy buena pega por el distrito, y otras más también, las camadas jóvenes que entró hoy día, que viene del proceso constitucional de la Convención, personajes como Eduardo Cretón, a mí me gusta mucho, muy profesionales, muy estudiosos, figuras como Ricardo Neumann, también diputado hoy día. Yo creo que hay espacio para nuevas generaciones y también hay que hacer un mea culpa de que esta generación a la que pertenece Pablo Longueira también es una de las razones por las que aparece el Partido Republicano. Porque no vieron en la UDI, como todos conocen, muchos militantes del Partido Republicano y dirigentes, fueron ex-UDI de alguna forma, y también ese partido crece y nace de una falta de espacios en la UDI para renovación generacional. Entonces yo creo que hay que entender también ese contexto en el que se da esta elección interna. A mí me gustaría que ya en las próximas semanas, estos próximos días, tener una lista que entre a competir a la figura de Pablo Longueira, porque yo creo que la renovación de la política viene por gente más joven, viene por gente con ideas nuevas, y a mí me gustaría alguien en esa línea. Y también políticamente. Políticamente, para mí Pablo Longueira estuvo a favor del proceso constitucional, por ejemplo, estuvo a favor de apoyar a Michelle Bachelet, tuvo unas declaraciones muy malas, a mi juicio, hace una semana creo que fue, que decía que él como presidente de la UDI hubiese endeudado al país. De partida está medio perdido en las atribuciones de un presidente de un partido, porque no le corresponde a él endeudar o no endeudar un país. Y yo tampoco creo que sea el camino para solucionar los problemas de Chile seguir endeudando. Entonces, yo creo que hay una diferencia. ¿Y hay espacio en esto ahora dentro de la UDI para que haya efectivamente democracia interna?
O sea, la democracia interna está. La UDI es un partido súper ordenado, súper que tiene la posibilidad de competir y yo creo que es bienvenido. A mí me gusta la idea de que haya competencia interna, porque eso fortalece los partidos, fortalece los cuadros. A mí me gusta la idea de que quiere 20.000 nuevos militantes. Enhorabuena. Que venga nueva gente al partido, que venga gente que se fue del partido. Todo eso es positivo. Pero la dirigencia del partido yo creo que le corresponde a esta nueva generación. Lo que me gustaría es ver a las figuras fuertes de hoy día en la política nacional activas que estén dando esa pelea. Hoy día no sabemos quién es quién se postulará, pero yo creo que es cuestión de tiempo, en unas par de semanas ya saber quién va a ser la carta que entraría a competir por la presidencia del partido. Así sabemos en qué está Chile, en qué está la Unión Demócrata Independiente y sobre todo en qué está el municipio de Santiago en esta nueva fase o era política que esperamos que sea una buena era política, que se retomen aquellos valores sustantivos por los cuales Chile llegó a ser el crisol de América Latina y renueve el camino al desarrollo, el camino al reencuentro, el camino a la convicción más profunda de formar parte de una comunidad que tiene destino, que tiene capacidad de ponerse de pie y volver a ser el sueño que tuvimos en algún momento. Hemos tenido la oportunidad de conversar con un joven político chileno que ha partido en el punto más singular de la política, porque supone donde debe entregarse más, que es en la calidad de concejal. ¿En qué está Chile? ¿En qué está el municipio de Santiago? Junto al concejal que nos ha acompañado. Muchas gracias por la invitación.